Familia del canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a analizar las 7 magníficas. Vamos a actualizar desde el último análisis cómo evolucionaron esos gráficos, qué objetivos técnicos tenemos, cuáles no, dónde estamos parados de fondo, qué esperar. Así que bueno, si te interesan estas acciones, quédate hasta el final de este video. Sin más, comencemos. La primera, nada más y nada menos que Apple. Tenemos a la manzanita. ¿Cuál era el contexto de fondo? Bueno, habíamos tenido una linda suba, se había quedado lateral y básicamente sobre lo reciente superó ese cuadro lateral. Entonces tenemos un nuevo cuadro lateral, solamente que más arriba. Este es el contexto de fondo desde el lado de Apple. Estamos lateralizando básicamente desde que marcó sus últimos máximos históricos. Acordate, dentro de un cuadro lateral está fluctuando de banda en banda entre la banda superior, que sería el extremo, estos últimos máximos históricos, y la banda inferior, que sería este mínimo de acá. Luego tenemos una zona media que en las bandas laterales actúa a veces muy bien de resistencia o de soporte, como es en este caso en el lado de Apple, los $220, que a día de hoy nos está actuando de soporte. Al mismo tiempo tenemos una cuña que sobre lo reciente la ha resuelto a la baja. Entonces desde el lado de Apple, ¿qué podemos esperar? No mucho realmente, porque estamos sin tendencia en estos momentos. Estamos de fondo en un cuadro lateral. Entonces hasta que esto no se defina para algún lado, significa que hasta que Apple no marque nuevos máximos históricos o no perfore estos mínimos, no define este cuadro lateral para ninguno de los dos lados, sea el alza o la baja. Entonces por ende todavía hay una indefinición desde el lado de las energías compradoras y vendedoras, si se quiere. Básicamente acá está el precio en una pelea, en una disputa de qué fuerza gana. Por ahora no viene ganando ninguna y es eso justamente propio del movimiento del cuadro lateral. Así que eso es del lado de Apple. Estamos sin tendencia. Acá en el medio puede subir, puede bajar, te va a estar paveando, pero sin más que eso, sin avanzar en el mediano o corto plazo. Así que ese es el contexto, esa es la cancha marcada desde el lado de Apple, sumado a que bueno, esta es una semana muy importante en Estados Unidos, porque básicamente hay elecciones presidenciales. Entonces suma aún más un condimento extra de volatilidad a los precios en el norte. La siguiente, tenemos a Microsoft, que en realidad no vamos a ver una película muy distinta. Llegó a sus últimos máximos históricos y desde ahí básicamente vemos que la cotización se ha quedado estancada entre esta banda inferior y esta banda superior que recién nomás te comentaba. En el medio también tenemos una zona media de soporte y resistencia, que también te la estaba comentando en Apple. Desde el lado de Microsoft es bastante notoria, porque ya hace un tiempo que vemos que el precio es como un imán a esa zona. Cada vez que llega al extremo inferior se imanta hacia la zona media, y cada vez que llega a un extremo superior se imanta esa zona, y es como que va fluctuando desde ese lado. Es como que el precio está conforme hay bastante volumen de operatoria en esta zona media desde el lado de Microsoft. Entonces, observando esto por ahí, precios de oportunidad es tratar de comprar en la banda inferior, y con que ya se acerque a esta zona media ya se hace una especie de trade. Y obviamente si estás en plenos máximos históricos y estás en esta zona, bueno, cuidado, porque sobre lo reciente en el corto plazo y en el mediano plazo, Microsoft cada vez que llegue a esta franja superior tiende a aflojar hacia esta zona media que te comento. Entonces bueno, eso es un poquito la zona marcada que vemos desde el lado de Microsoft. Esa es la cancha que tenemos por el momento. Veníamos siguiendo también este abanico, concepto que lo explica el querido profe Jorge Fedio, mi mentor bursátil. Hizo el amague acá, te engañó como los mejores, hizo el amague acá de querer superarlo, pero básicamente no pudo. Acompañado también del balance, que volvió a acomodar el precio de una cachetada con un gap, básicamente. Entonces bueno, eso es del lado de Microsoft, todavía estamos sin tendencia. La siguiente es Google. Desde el lado de Google vamos a ver por ahí una curva un poquito distinta. En Google teníamos este canal alcista, solamente que el de Google, claro, es una curva alcista. Entonces, ¿qué tenemos desde el lado de Google? Cada vez que sube hasta acá vuelve a buscar la media, y cada vez que exagera en la media a la baja vuelve a buscarla, y entonces el precio está fluctuando de banda en banda dentro de esa tendencia, que nosotros lo traducimos a lo que sería un corredor alcista. Pero lo importante es que tiene máximos y mínimos crecientes. La curva básicamente está ascendente, entonces tenés tendencia desde el lado de Google, una curva relativamente lenta, no es un avance vertical, no es una suba vertical, va paso a paso de manera escalonada. Por momentos está bastante lateral y bastante quieta, como recién lo estábamos viendo sobre lo reciente. También tuvimos un gap, etcétera, con el balance, pero eso es desde el lado de Google. Tenés una curva alcista a favor, pero sin más que eso, y estás también en zona de plenos máximos históricos. A día de hoy no estás comprando en una zona ideal, si se quiere, o de extremo, como si pudiera ser esto. Pero bueno, lo positivo es que tenés ese viento a favor propio que te comento, estás arriba de las medias móviles, ya superaste la tercera del abanico. La siguiente es Amazon. Teníamos este canal alcista muy similar nomás al que veíamos recién en Google, solo que marcó sus últimos
máximos históricos y desde ahí se ha quedado en un claro cuadro lateral. Habíamos aplicado el concepto del abanico, pero realmente desde este lado no tiene mucha validez ya, porque esta última, la que sería la tercera, es horizontal, entonces de ese lado no valdría. Amazon, fluctuación de banda en banda, también tenemos una zona media que muy similar el precio tiende a buscar, entonces por ahora sin más, hasta que no resuelva este cuadro lateral al alza, más concretamente hasta que no supere los 201 dólares con 20, esto sigue lateralizando desde el lado de Amazon, así que estamos sin tendencia por el momento, sin más. La siguiente es Meta. Vemos que la última gran suba de Meta la ha realizado de manera escalonada, es decir, primer escalón de suba, descanso, primer escalón de suba, gran descanso, y era lo que nosotros veníamos siguiendo sobre lo reciente, un poquito este cuadrito lateral que aplica exactamente el mismo comentario, hasta que no lo define para algún lado, esto no resuelve. En definitiva, sabíamos que sobre lo reciente había superado dicho cuadro lateral, automáticamente eso el gráfico nos lo habilita, el objetivo de desdoble, ¿no? El objetivo de continuación mayor, que sería este. Lo que no manejamos en los mercados básicamente es el tiempo, entonces no podemos pegarle a la perfección en cuánto tiempo va a llegar a este objetivo. Si no es un objetivo de alcance al cual se siga manteniendo esa pendiente, el precio va a ir tendiendo a buscarlo. En definitiva, habíamos visto que el último recorrido en el RSI había sido bastante alcista, entonces el mercado, movimiento natural, zigzag, está retrocediendo un poquito hacia los últimos máximos históricos. Ahí lo ideal sería, por supuesto, no perderlos, porque ¿qué pasa? Si pierde básicamente los últimos máximos históricos, es como si esto no hubiera valido de nada, es como un volver a empezar, entonces volvemos al cuadro lateral sin más. Entonces por lo pronto quedamos atentos a mantener esa zona de soporte en los últimos máximos históricos, y desde ahí, en tanto y en cuanto eso se mantenga y empiece a agarrar dinamismo, porque ya estamos viendo también que esto se está quedando lateral, no vaya a ser que esto se quede lateral en un nuevo mini escalón arriba. La siguiente es Nvidia. De fondo tenemos un gran canal alcista al cual seguimos cuidando y el precio sigue manteniendo. En definitiva, llegó a sus últimos máximos históricos nuevamente por segunda ocasión, y ahí un poquito era el comentario que veíamos ya desde el mes pasado, ¿no? Acá es donde básicamente va a definir la película Nvidia. En definitiva, sí, sigue teniendo fuerza de continuación y va a lograr seguir manteniendo esta pendiente alcista, o de lo contrario, acá empieza a mostrar señales de debilitamiento tendencial, no puede superar esos últimos máximos históricos y se empieza a quedar lateral, paviándote, como veíamos un poquito en las magníficas del principio. Entonces estamos todavía en ese proceso desde el lado de Nvidia, está ahí como que quiere, pero todavía no puede, no se define. Por lo pronto todo bien, porque sigue manteniendo este piso del canal. Distinto sería si esto empieza a lateralizar un poquito y empieza a perder lo que sería esta pendiente alcista, ahí sí vamos a dudar un poquito más y pudiera llegar a aparecer más presente esta hipótesis de que se quede lateral un buen tiempo, o lo que llegase a durar. Todavía estamos esperando el balance desde el lado de Nvidia, que viene el miércoles 20 de noviembre. Ya presentaron las magníficas sus balances, solamente falta Nvidia, entonces de eso va a depender la expectativa de los resultados, en cómo va a seguir evolucionando el precio y si están justificados estos niveles o de lo contrario no. Así que vamos a ver cómo evoluciona. Si no te querés perder esta evolución, no olvides suscribirte acá, activar la campanita, y pasemos a la última, que es nada más y nada menos que Tesla. Tesla básicamente es de las 7 magníficas que todavía no ha venido a buscar sus últimos máximos históricos del 2021-2022. El resto de las magníficas, es decir, el resto de las acciones que ya vimos, todas los han superado y han continuado su gran senda alcista. ¿Qué ocurre con Tesla? Estaba en una tendencia bajista y básicamente hasta que dicha pendiente no se supera, no tenés ese cambio de tendencia. ¿Y qué está marcando Tesla? Bueno, justamente está empezando a marcar esos señales de cambio de tendencia. La fuerza vendedora está siendo superada por la fuerza compradora. Veníamos siguiendo un poquito en el corto plazo esto, ¿no? Teníamos primero un hombro, cabeza, hombro invertido, que ya lo ejecutó al alza a la perfección y el objetivo técnico llegó a cumplirse. También tenemos mínimos crecientes, entonces propio de un nuevo recorrido alcista, así que todo bien desde ese lado, pero tiene que terminar de superar esta zona básicamente de resistencia. Estamos hablando de los 271 dólares, para que despeje el camino más aún y siga avanzando ya así con el camino mucho más despejado hacia los últimos máximos históricos. Así que bueno, Tesla está mostrando señales de cambio de tendencia. Sabemos que es un papel volátil, entonces puede que le costase un poquito ir agarrando este dinamismo propio, pero bueno, está en ese pleno proceso, así que eso desde el lado de Tesla. La vamos a ir siguiendo como siempre, así que no olvides suscribirte, activar la campanita. No te pierdas el último video del canal donde analizamos básicamente las acciones bancarias en pesos en Argentina. Nos vemos el día de mañana, que estés muy bien. Gran abrazo.